congénitas que se pueden tener y también problemas de enfermedades vasculares que traen las malformaciones y los problemas de la deficiencia del ácido fólico. Químicamente es una pteridina que está unido a un PABA y este está unido al ácido glutámico y que conforman el llamado ácido teroico, y en conjunto el glutámico con estos forma el ácido fólico químicamente hablando. En su farmacocinética se puede absorber hasta el 50% del ácido fólico en el IE1 proximal en forma de poliglutamato de N5-metiltetrahidrofolato e ingresan en forma de 50 a 200 microgramos al día, normalmente con la dieta. Se distribuye ampliamente por todo el organismo dentro de las células en forma de N5-metiltetrahidrofolato y se convierte en tetrahidrofolato por desmetilación y para esto se requiere la vitamina B12. Por lo tanto, el ácido fólico y la vitamina B12 están unidos y relacionados muy íntimamente. La deficiencia de uno produce el problema en el otro. Se almacena de 5 a 20 miligramos en el hígado, miren la cantidad, 1000 veces más, y otros tejidos. Las reservas son bajas y los requerimientos diarios son altos. Por ejemplo, en levaduras, hígado, riñón y vegetales verdes, vamos a tener nosotros los folatos, el ácido fólico. Se excreta en la orina y en las heces y se distribuye también haciendo acciones catabólicas, quiere decir de destrucción, que es el término. Farmacodinámicamente, los cofactores tetrahidrofolato participan en reacciones de transferencia de un carbono hacia las moléculas. Una de las reacciones produce la DTMP, el monofosfato de desoxinotimidina, y que es necesario para la formación de DNA. En el ciclo de la síntesis del DTMP, las enzimas son blancos de los fármacos anticancerígenos como del metotrexato, lo inhiben y por lo tanto destruyen, no se puede producir el ácido fólico. Y en este caso, en el metotrexato, inhibe la dihidrofolato reductasa, mientras el 5-fluoracilo, otro anticancerígeno, inhibe el timidilato sintetasa. El papel más importante en la generación es generar la metionina, que la habíamos visto, y las llamadas purinas esenciales. En su farmacología clínica, la anemia megaloblástica no provoca síndromes neurológicos. Se valora a través del folato sérico o en los eritrocitos. En mujeres embarazadas se tiene que hacer la prevención de defectos en el tubo neuronal. Se producen alteraciones teratogénicas en el tubo neuronal. Otros pacientes alcohólicos con daño hepático produce síndrome de mala absorción y en los pacientes en los cuales se requiere diálisis renal también necesitamos hacer administraciones suplementarias. En su farmacología clínica, la deficiencia se origina a menudo por la ingestión inadecuada de folatos, por ejemplo, los alcohólicos y los ancianos. Los pacientes que tienen daño hepático por disminución de sus reservas, las pacientes embarazadas o que tienen anemia hemolítica por aumento de requerimientos, los pacientes con síndrome de mala absorción, los que requieren diálisis y los pacientes que reciben metotrexato, trimethoprim y también la piremetamida y obviamente los que requieren también otro tipo de anticancerígenos. El tratamiento, una dosis diaria de ácido fólico de 1 miligramo vía oral hasta revertir la anemia megaloblástica y restituir siempre las reservas séricas y corporales. Se debe continuar con el tratamiento hasta corregir la causa de la deficiencia y muchas veces es indefinido porque se tiene un problema de mala absorción o una dieta lamentablemente pobre o inadecuada. Bien, hemos visto todo lo que es la parte sanguínea, de la parte del hierro, de la parte de la vitamina B12 y ahora el ácido fólico. Ahora vamos a ver qué pasa con los factores de crecimiento. Cuando hablamos de factores de crecimiento, entonces lo que nosotros vamos a chequear es
La eritropoyetina, su química, farmacocinética, farmacodinámica, clínica, farmacología clínica y toxicidad. Luego vamos a pasar a los factores de crecimiento meloide, el CSF y el GMCFS. Vamos a ver los fármacos como por ejemplo el PEG filgastrin y vamos a ver el enogastrin. Vamos a ver su farmacodinámica, su farmacocinética, su farmacología clínica y su toxicidad. También vamos a ver los otros factores de crecimiento llamados hematopoyéticos, el factor de crecimiento megacariocítico, que conocemos como la trombopoyetina IL-11, y los agonistas de los receptores de trombopoyetina, el su farmacología clínica y su toxicidad. Bien, empezamos con los factores de crecimiento hematopoyético. Son hormonas glucoproteicas que regulan la proliferación y la diferenciación de las células progenitoras que se encuentran en los elementos hematopoyéticos de la médula ósea. Estos son, el primero, la eritropoyetina, que es una composición que tiene que ver con la epoetina alfa y la epoetina beta. El factor estimulante de las colonias de granulocitos, que es factor estimulante de colonia de granulocitos, obviamente viene del inglés, la condensación de esto, su acróstico, y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que se los conoce como GM, granulocitos macrófagos, factores de crecimiento de los granulocitos macrófagos. La interleuquina 11, que tiene el nombre de IL-11, y los agonistas de los receptores de trombopoyetina, que son el romiplastin, que se lo conoce AMG 531, y el trombopag, como los elementos farmacológicos. Comenzamos a hablar de la eritropoyetina. La eritropoyetina, en su química y farmacocinética, es una eritropoyetina humana recombinante, cuya expresión está dada por la epopoyetina alfa y se produce en un sistema de expresión celular de todos los mamíferos. Tiene una vida media de 4 a 13 horas en pacientes con insuficiencia renal crónica, no se depura por diálisis y se administra 3 veces por semana por vía endovenosa. La darbepoetina alfa es una forma modificada y tiene una vida media que es 2 a 3 veces mayor que la epopoyetina alfa y administrada, por lo tanto, una sola vez a la semana y no 3 veces a la semana. La metoxipolietilenglicol, que es la epopoyetina beta, químicamente hablando, es la de acción prolongada y se administra solo cada 2 a 3 semanas en una dosis única por vía intravenosa o por vía subcutánea. Farmacodinámica de las eritropoyetinas estimula la proliferación y diferenciación de los eritrocitos por interacción con los receptores específicos de las células progenitoras de eritrocitos. Estas células progenitoras se llaman JAK-STAT. Induce la liberación de los reticulocitos de la médula ósea en condiciones normales, menor a alrededor de 20 unidades internacionales por litro, y existe una relación inversa entre el hematocrito y la cantidad de eritropoyetina, excepto si en la insuficiencia renal, que es crónica, puede tener una mejor respuesta cuando tratamos con eritropoyetina de tipo exógeno. Los agentes estimulantes de la eritropoiesis, las llamados ESA, se usan en la anemia por insuficiencia renal crónica, elimina la necesidad de las transfusiones, mejora el hematocrito y la hemoglobina, y la falta de respuesta se debe a una deficiencia o de hierro o de folato. Hay que corregir esto. La anemia con trastornos primarios de la médula ósea y la anemia secundaria a la quimioterapia en un problema de supresión medular. El dumping sanguíneo
que lo pueden usar los deportistas para mejorar su rendimiento, también ellos utilizan una droga, en este caso la eritropoyetina, para mejorar su rendimiento. Quiere decir, mejora el número de glóbulos rojos, pero está prohibido. Por eso es que se vienen a la altura, a La Paz, el Alto, Oruro y esos lugares a los centros de entrenamiento, porque eso es automáticamente, si vives en La Paz, aumentas la cantidad de eritrocitos. Si la eritropoiesis es demasiado importante, tenemos que hacer la flebotomía y también realizar alguna operación de tipo sanguíneo, quitar sangre para evitar la concentración. En pacientes con VIH que son tratados con sidobudina, como pueden haber visto, recuerden el tema de antivirales, estos pacientes también tienen conflictos con el problema de la eritropoyetina. Su toxicidad tiene un incremento rápido en el hematocrito y la hemoglobina, puede producir hipertensión y complicaciones trombóticas. Si la hemoglobina es de más de 12 gramos por 100 mililitros, entonces tenemos problemas. Se incrementa el riesgo de los eventos cardiovasculares graves cuando utilizamos eritropoyetina. Y el incremento de la mortalidad por trombosis venosa en pacientes con cáncer. Las dosis del ESA se ajustan para mantener más o menos a alrededor de 11 gramos por 100 mililitros. No hay que subirse porque ahí se tienen todos los problemas. Los pacientes con eritropoyetina exógena menores a 100 unidades por litro responden siempre mejor al tratamiento y no tienen problemas de las complicaciones. Pasamos al tema de crecimiento mieloide, la química y la farmacocinética. Cuando vemos, ya hemos visto el GCSF humano recombinante, se lo conoce con el nombre farmacológicamente del filgastrin, el GM con el nombre de sargramostin, y su vida media es de 2 a 7 horas y se lo utiliza por vía endovenosa o subcutánea. El pegfilgrastim es un producto de conjugación que tiene una mayor vida media y por lo tanto más utilizado. Y para evitar ciertos efectos, también se tiene la nevogastrin. La nevogastrin es una forma glucosilada del factor de crecimiento meloide. Su farmacodinámica estimula la proliferación y diferenciación de varias células progenitoras mieloides, interactúa con los receptores específicos, los JAK-STAT. En el caso de las GCSF, actúan en el linaje de los neutrófilos, promueven la acción fagocítica y prolongan su supervivencia. Movilizan las células madres hematopoyéticas, aumentando la concentración en la sangre periférica en los trasplantes autólogos. El GM-CSF tiene una acción más amplia, multipotencial, y por lo tanto estimula la proliferación y la diferenciación de las células madre granulocíticas, células madre eritroides y los megacariocitos, o sea, para los glóbulos rojos, para los glóbulos blancos y las plaquetas. Actúa junto con la interleuquinase en la proliferación en general de las llamadas células T. La neutropenia inducida por quimioterapia en el cáncer. La neutropenia es un efecto que se tiene para incrementar el riesgo de las infecciones. Es un efecto adverso que incrementa el riesgo de las infecciones. La transfusión con granulocitos tiene poco éxito. En el factor de crecimiento, G disminuye la duración de la neutropenia y eleva la cuenta de neutrófilos, y los requerimientos del ATB para el amplio espectro bajan, o sea, antimicrobianos. Se administra 24 a 72 horas post-quimioterapia y se continúa hasta que la cuenta sea mayor a 10.000 células. El pegfilgrastim previene también la neutropenia febril inducida por la quimioterapia y se administra con menor frecuencia y se aplica en dosis única. Ambos, el de crecimiento meloide y el simplemente de crecimiento, se utilizan en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, la LMA, y linfoblástica. Farmacología clínica, sus aplicaciones
aparte obviamente de la parte anémicas. Ambos pueden ser eficaces para tratar la llamada neutropenia congénita, la neutropenia cíclica, la mielodisplasia y la anemia aplástica. Sus trasplantes autólogos en las células madres, que hoy es lo que está de moda, se colectan antes de la quimioterapia, reducen el tiempo de aceptación del injerto y la recuperación de la neutropenia en sujetos que tienen linfomas o tumores sólidos. Se pueden realizar trasplantes halogéneos de médula ósea, trasplantes que movilizan el CMSP y en la dosis de 5 a 10 microgramos kilogramo peso al día por vía subcutánea durante 4 días y al quinto día se debe realizar la llamada leucoféresis. Otro movilizador de células madre hematopoyéticas es un fármaco llamado Plerixafor. El Plerixafor también es utilizado para movilizar las células madre. En su toxicidad, los factores de crecimiento G y GM pueden causar dolor óseo reversible en el caso del G y puede producir varios efectos adversos en el caso del GM, fiebre, mialgias, malestar general, síndrome de fuga capilar, edema periférico, derrame pleural, artralgias, alergias y la ruptura esplénica, quiere decir el vaso está roto. Es raro, pero sí se puede producir y es muy grave. El factor de crecimiento, pasamos a los factores de crecimiento megacariocíticos. La trombopoyetina, TPO, y la interleuquina 11 son reguladores endógenos de la producción de las plaquetas. El oprelvequin es una forma recombinante de la interleuquina 11, aprobada para el uso clínico y se administra por vía subcutánea. El romiplastin es aprobado por la Food Drug Administration para tratar la trombocitopenia inmunitaria crónica y es un agonista peptídico de los receptores de trombopoyetina. El eitrotrombopag es un nuevo agonista no peptídico del receptor de trombopoyetina. Es activo por vía oral para el tratamiento de la trombocitopenia inmunitaria crónica y tiene una semivida de 26 a 35 horas, una semivida larga, por supuesto. En los factores de crecimiento, su farmacodinámica, la interleuquina actúa a través de los receptores de citocina, estimulando el crecimiento de múltiples células linfoides y mieloides. Actúa por sinergismo junto con otros factores, estimulando el crecimiento de sus progenitores, los megacariocitos primitivos, y aumenta el número de plaquetas y neutrófilos periféricos. El romiplastin y el trombopag tienen afinidad por el receptor MPL humano, causan incremento del recuento de plaquetario y que son dependientes de la dosis. Dos fármacos nuevos que el año pasado no los hemos tomado en cuenta, el avatrombopag, que es un agonista de la trombopoyetina activo por vía oral y causa incremento del recuento plaquetario. Y la llamada fostamatinib es un inhibidor de la sinasa que se lo utiliza por vía oral y lo que hace es disminuir la posibilidad de destrucción muy rápida de las plaquetas. Esto por una acción antiinflamatoria importante. La interleuquina 11, aprobada por la Food Drug Administration para la prevención de trombocitopenia en pacientes que reciben quimioterapia citotóxica, reduce el número de transfusiones plaquetarias en pacientes con trombocitopenia severa que son post-quimioterapia, quiere decir fármacos antimicrobianos, y que no tiene efecto sobre la leucopenia ni la neutropenia. Por vía subcutánea se lo utiliza a dosis de 50 microgramos al kilo peso día. Tiene alrededor de 6 a 24 horas después de complementar la quimioterapia y se continúa luego por 14 a 21 días hasta que la cuenta de plaquetas esté mayor de 50.000 plaquetas por unidad por litro. La toxicidad, la fatiga, la cefalea, mareos y efectos cardiovasculares son característicos. La anemia, el acúmulo de líquido en los pulmones, arritmias auriculares e hipopotasemia se producen con las interleuquinas 11. ¿Y cuál es su toxicidad? El trombopag
es un hepatotóxico, produce trombosis de la vena porta, serio, y el romiplastin, que incrementa el recuento de formas que son blásticas y que producen un riesgo en la progresión de la leucemia mieloide aguda. Y como verán, hemos terminado con el capítulo de anemias y de los factores de crecimiento. No sé si tienen alguna pregunta. En general hacemos un repaso al final de todos los temas, pero